Hola, amados hermanos. Qué maravilloso poder llegar a ustedes por estos medios. Estoy cada día más convencido de que las redes sociales son un milagro de nuestra generación. Es impresionante cómo podemos ver que en el instante en que damos al botón Go Live, nosotros vemos cómo miles de personas se unen a nosotros para poder juntos estudiar la palabra y poder experimentar el poder que esa palabra desata. Los bendigo en el nombre de Jesús. Creo de todo corazón que estas plataformas van a ocasionar que el pueblo de Dios se una por aquello que nos debe unir, que es el amor, la palabra, la unción y la búsqueda sobre todo de nuestro Dios. Por lo tanto, bienvenidos a un corazón a corazón, y vamos a tomar un momentito y vamos a orar. Quiero recordarles que pueden enviar todas sus preguntas. No podemos contestarlas todas, pero las que podamos al final de nuestra enseñanza, de lo que vamos a compartir en esta noche, podemos contestar algunas de ellas. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta audiencia virtual alrededor del mundo entero. Padre, gracias te doy por esta plataforma que nos permite llevar el eco de tu voz a los confines de la tierra. Y no solamente tu voz, Señor, y tus palabras, sino el poder que ellas desatan. Por lo tanto, Padre, estamos persuadidos que a través de esa incursión en Facebook Live tú vas a causar milagros, restauración, bendición, levantamiento sin fin. Donde quiera que la simiente, la semilla de tu palabra caiga, producirá la fe necesaria para que ellos puedan recibir la bendición que tú has destinado para ellos. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy las gracias por sus vidas y por el hambre y la sed que tienen de justicia y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a Marlenista Zapata, Ana Patricia Suárez, Mel Ingrid, Esmeralda Ríos, desde Medellín, Colombia. Los bendigo. Mariela Conde, Giovanna Rosales, Raquel Paz. Gracias por unirse a nosotros con el fin de que estudiemos la palabra de Dios y compartamos del pan que el Señor nos da en revelación por su Espíritu Santo. Quiero, antes de continuar, que sepan que estamos haciendo un vallado y un muro a favor de Perú, de la nación de Perú. Estamos orando para que lo que ha acontecido en los últimos días sea literalmente devuelto de alguna manera, y uso una expresión real, pues la Biblia dice que lo que ya comió la oruga, el saltón y el revoltón, dice en el libro de Joel, dice que el Señor lo puede devolver. Entonces es interesante que nuestro Dios puede deshacer las obras del diablo, aún esas obras del diablo se estén en pasado. Él puede dar o restaurar o sustituir cualquier cosa que el enemigo haya robado. Lo hizo en el libro de Job capítulo 42 y lo sigue haciendo hoy. Estamos haciendo vallado por la nación de Venezuela. Venezuela, te bendigo. Espera un poco, pues tu Dios ha escuchado tu clamor y está a punto de hacer maravillas. Estamos orando por Ecuador y por las elecciones que acaban de tomar lugar. Que la justicia de Dios vele sobre esta nación tan importante en los postreros días. Estamos orando por Colombia, por el deslizamiento que acaba de acontecer. A veces mi corazón se quebranta pensando en lugares que nosotros hemos estado sembrando la palabra de Dios, y hoy son lugares donde el aroma de la palabra ha sido sustituido por muerte o por desgracia o por desdicha. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente en Isaías 60 que aunque las tinieblas cubran la faz de la tierra entera, la luz de Dios seguirá iluminando el pueblo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, mantengan su fe y su esperanza. Estamos orando por ustedes y estamos persuadidos de que la oración del justo puede mucho y que Dios va a obrar maravillas. Amén.
quiero tomar un momento y leer en Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 9. Si tienes allí tu Biblia, acompáñanos en Segunda de Reyes capítulo 5 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió, y me encanta esa palabra, descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó totalmente limpio de su lepra. Yo quiero tomar un momento y hablarles a ustedes de lo que es una fe prejuiciada. Yo quiero en este momento que nosotros entendamos que lo que hace que la mano de Dios se mueva, aquello que agrada a Dios y que le permite a Él obrar en nuestro favor, es la fe. Obviamente poniendo a un lado su soberanía, su gracia y su favor. Si nosotros queremos ver respuestas del cielo, tenemos que creer. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Es exactamente eso, el por qué nosotros llegamos a ustedes con una palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, se ilumina la fe, se enciende la chispa de la fe. Y si tú eres capaz de creerlo, Dios es poderoso para hacerlo. Pero sin embargo, existe gente que tiene fe, pero tiene una fe prejuiciada. La Biblia habla aquí de que había un hombre, un general, un hombre importante llamado Naamán, que tenía lepra. Una criada que estaba cautiva vino donde este gran general sirio y le dijo: tú puedes ser sanado de tu lepra si tan solo vas donde un profeta de Jehová. El hombre viene donde el profeta Eliseo, y cuando llega le dice: quiero ser sanado de mi lepra. Y Eliseo le manda decir a Naamán, le dice: ¿sabes qué? Zambúllete 7 veces en las aguas del Jordán. Y él se enoja. Él se enoja porque él tenía un prejuicio. Él ya tenía algo en su mente de cómo él debía de ser sanado de su lepra. Y de repente él dice: yo no voy a hacer eso. Yo pensaba para mí mismo que él saldría y tocaría con su mano mi piel y mi piel sería restaurada. En otras palabras, él decía: ¿sabes qué? Si yo tengo que recibir ese milagro de la manera que a Dios le da la gana que yo lo reciba, mejor no lo recibo. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día. Hay gente que cree, pero cree con prejuicios. Cree que Dios tiene que hacer las cosas de la manera que ellos ya han concebido en su mente. Escuchen lo que voy a decirles porque esto es importante. La mente humana le tiene temor a lo desconocido. Eso quiere decir que nuestra mente es como el GPS que anda recalculando todo el tiempo cuando te desvías del camino y tratando de interpretar ciertas cosas. Permíteme explicarte mejor. Cuando nosotros vemos en la oscuridad una luz, los seres humanos dicen que es un platillo volador. Pero no es un platillo volador, es una luz. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque los seres humanos siempre gravitamos a poner una explicación a aquellos que no podemos entender para poder sentir la paz que esa explicación nos da. Porque lo que más teme el ser humano es algo que no conoce. Y constantemente vemos gente haciendo esto en el contexto de Dios.
Tratamos de explicar a Dios, tratamos de entender a Dios, tratamos de que Dios sea hecho a nuestra imagen y semejanza, cuando en realidad nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las razones por la cual los seres humanos dicen, o los que no tienen fe, que Dios es una energía. Porque una energía es fácil de explicar. Porque una energía es fácil de encender o apagar. No, Dios no es una energía. Dios es una persona, tiene carácter, tiene poder. Es el Dios todopoderoso. Y cuando tú tienes una persona que tiene voluntad propia, es difícil explicar o saber lo que va a hacer. Ahora bien, es importante que entendamos esto. Nosotros siempre vamos a llegar a conclusiones prejuiciadas. Y esas conclusiones prejuiciadas nos pueden robar el milagro que Dios tiene para nosotros. Existen en la Biblia un sinnúmero de promesas de que Dios responderá a la oración. De que nosotros podemos pedirle a Dios y orarle a Dios y el Señor va a responder. Pero en ningún lugar existe una promesa de que nosotros tenemos el derecho, la potestad de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y allí es donde entran los prejuicios que dañan la fe. Y quizás, escucha, quizás tú estás creyéndole a Dios por algo, pero tus prejuicios de cómo Dios debe proveerte esto, o cuándo debe proveerte esto, de qué manera, a través de quién, están coartando tu milagro. Eso es exactamente lo que le pasó a Naamán. Y lo peor de todo es que ahora mismo yo estoy dándoles esta palabra y hay muchos cristianos que aman a Dios, pero se sienten traicionados por Dios. Porque dicen, Dios no lo hizo. Yo creí, y es cierto que creyeron, pero Dios no lo hizo. Ahora bien, es importante que entiendas que Naamán tenía fe. Él lo dijo. Yo pensé para mí mismo que él saldría, me tocaría y el poder de Dios me sanaría. Él tenía fe. El problema es que tenía prejuicios en la fe. Él no creía solamente que Dios podía hacer el milagro. Él creía que él tenía el derecho de decirle a Dios cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Y allí es donde nosotros cometemos un error. Yo sé que yo le estoy hablando a un pueblo lleno de fe, pues si no, no estarías conectado conmigo. Yo sé muy bien que alrededor del mundo entero Dios ha levantado un pueblo vibrante en esta generación con una fe para milagros. Pero es necesario que entiendas que tú no puedes permitir que tu intelecto contamine tu fe. La Biblia dice que le trajeron un hombre a Jesús ciego y le dijeron que le pusiese las manos encima. Y Jesús no le hizo caso, sino que Jesús se llevó a ese hombre fuera de la ciudad y escupió en sus ojos. Ahora bien, ellos no le dijeron a Jesús que sanara a ese ciego. Ellos le dijeron cómo sanarlo. Y esos prejuicios pueden haber venido por una razón u otra. Lo cierto es que estaban prejuiciados y estaban tratando de decirle a un Dios soberano cómo hacer las cosas. Ahora muy bien, quiero que prestes atención a lo que voy a decirte, porque es muy importante. La Biblia nos enseña que el pueblo tenía hambre y Dios le informa a Moisés que iba a hacer llover pan del cielo. Al otro día cae el maná. Y Moisés le dice al pueblo, hey, acaba de caer pan del cielo. Pero cuando el pueblo viene, ellos no encuentran pan. ¿Por qué? Porque ellos tenían una imagen de qué era pan de acuerdo a los hornos o al pan horneado que se hacía en Egipto. Lo que ellos ven es una semilla de culantro pequeñita que había que majarse en un mortero para luego hacer algo parecido a un pan. Y aquí es donde viene lo interesante. La palabra maná significa ¿qué es eso? Porque ellos no lograban encontrar una explicación lógica de por qué Dios llamaba pan a esto que para ellos no era pan.
Ellos hubiesen podido hacer como mucha gente hace hoy en día, darse media vuelta y dejar eso y decir, no, eso no es pan, yo no voy a comer eso. Y hay mucha gente que pierde su milagro así. Ahora bien, Jesús de Nazaret dijo que él era el maná que cayó del cielo. Por eso cuando él viene a la tierra, los fariseos, los saduceos y todos los feos lo ven, y de repente cuando lo ven dicen, ¿qué es eso? En otras palabras, este no es el Mesías, porque ellos estaban esperando un rey que viniese y pusiera a los romanos donde los romanos tenían que estar de acuerdo a la idea del pueblo de Dios en aquel entonces. Y lo que vino fue un cordero. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos rechazan vehementemente a Jesús y hacen o movilizan para que Jesús vaya a la cruz porque creen que es un impostor, simplemente porque él no llenó la idea de lo que era el Mesías en la mente de ellos. Cuando Jesús de Nazaret vino a la barca y los discípulos estaban luchando contra los vientos, dice que ellos lo vieron, y porque lo vieron de una manera diferente, dijeron que era un fantasma, no que era Jesús. Y eso es exactamente lo que pasa con las personas que son legalistas y religiosas. Con las personas que hacen una doctrina de todo en la Biblia. Oh, no. Si usted como mujer se pone maquillaje, no es santa. Oh, no. Si el hombre de Dios no tiene corbata, no es santo. Si hace chiste, no es santo. Si no tiene doctrina, no va al cielo. Nada de eso es real. Es simplemente diferente a la doctrina o a la manera en que tú fuiste levantado. Ahora bien, ¿de dónde viene esto? Moisés era el representante de la ley. Y dice que Moisés, el Señor le dijo, dale golpe a la piedra y saldrá agua. Cuando él golpea la piedra, sale agua. Pero luego el Señor le dice, ¿necesitas agua otra vez? Háblale a la piedra. Pero como él era la ley, y la ley es legalista, quiere decir, si se hizo así una vez, hay que hacerlo así. Si se cantaban himnos de gloria en el 1937, así se tiene que cantar. Si no, no debe de haber batería, no debe de haber keyboard. Moisés golpea la roca otra vez. ¿Por qué? Porque él era la ley, representa el legalismo, representa lo estricto, representa lo inmovible, representa que no puede haber una revelación, representa una doctrina burda y fija. Él golpea la roca otra vez y pierde la entrada a la tierra prometida. Y así sucede con todo aquel que se vuelve legalista pensando que Dios tiene que hacer las cosas de una manera. Hubo unos hombres que dijeron, Dios es Dios de montes y no de valles, por lo tanto vamos a vencer a Israel en el valle. Él dijo, los voy a vencer en el valle para que ellos vean que yo soy Dios del universo. Yo hago lo que a mí me da la gana, yo soy soberano, yo soy más que poderoso. Dios te sana como Él quiere, de la manera que Él quiere, cuando Él quiere. Dios te levanta de la manera que Él tiene que levantarte. Yo estoy hastiado y cansado de escuchar gente decir que porque una persona es próspera o un pastor es próspero, ya por eso es un pastor materialista y un ladrón y un bla 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 bla. O porque una persona cree en el Espíritu Santo, ya no está bien, o no cree en el Espíritu. Señores, por favor, la Biblia dice que la sabiduría de Dios es multiforme. La Biblia dice que cuando los discípulos iban camino a Emaús, dice que Jesús se les apareció en otra forma. Eso quiere decir que el Señor toma diferentes formas para diferentes cosas. Hay diferentes llamados, hay diferentes maneras de Dios hacer las cosas porque Él es soberano. Y si Dios quiere prosperar a un hombre, lo prospera. Y si no quiere prosperar a otro, no lo prospera. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos por qué estar acusando a Dios o acusando a un individuo porque tenga más o menos que nosotros. Porque eso es legalismo. Legalismo. Vístete como tú quieras, como tú sientas que Dios, siempre y cuando lo hagas con pudor. Vive como tú puedas vivir, siempre y cuando sea con los medios que Dios te ha provisto. Aquel hombre que anda en una bicicleta critica al que anda en una motocicleta. Y dice, qué vanidoso ese hombre andando en una motocicleta. Debería vender la motocicleta y darle el dinero a los niños pobres del mundo. El de la motocicleta critica al que tiene un Toyota.
Y dice que vanidoso ese cristiano que tiene un Toyota y no anda en motocicleta. Debería vender su Toyota Camry y dárselo a los niños del mundo. El que tiene el Toyota Camry critica al que tiene un Mercedes-Benz y dice, qué vanidoso ese pastor que tiene un Mercedes-Benz. Debería venderlo y dárselo a los niños pobres. Y el que tiene el Mercedes-Benz critica al que tiene un avión. Qué vanidoso ese otro pastor que tiene un avión. Debería vender el avión y dárselo a los niños pobres. ¿Quién te hizo Dios para determinar la línea de la humildad? Es importante que entendamos que todos estos prejuicios perjudican a los individuos de una manera horrorosa, contaminan la fe y destruyen los milagros. Naamán creyó, pero creyó prejuiciadamente. ¿Sabes lo que puedo decirte? Esa persona por la cual tú estás orando puede estar sentándose al lado tuyo en la iglesia. Pero por cuanto tú le pediste a Dios o tú pensaste a Dios que él tenía que ser de pelo rubio, con ojos azules, sabrá Dios cómo, entonces el morenito que se te sienta al lado no es de Dios, ¿verdad? Ese trabajo puede ser el trabajo que Dios te proveyó para bendición. Esa conexión divina. Esa puerta abierta que tanto has anhelado y por la cual has orado puede estar literalmente abierta delante de ti, pero por cuanto no se abrió de la manera que tú pensaste que se iba a abrir, entonces no es de Dios. Lo cierto es que tú debes creer, pero Dios proveerá como a Él le da la gana, de la manera que Él le da la gana. Él le dijo a sus discípulos, los tiempos y las estaciones no son para ustedes. Hay muchas cosas que no son para nosotros. Dios lo ha puesto en su propia potestad. Yo puedo clamarle a Dios por algo, pero Él lo va a responder como quiere, cuando quiere, de la manera que quiere. Mi trabajo es creerle. Y su carácter es cumplir sus promesas mediante la fe. Lo cierto es que cuando Dios le presentó a Eva a Adán, Adán nunca había visto una mujer. Adán hubiese podido decir, ¿qué es esto? Otro animal. ¿Qué es esto? Yo nunca había visto esto. Dios es un Dios creativo. Y Él va a responder a tu necesidad y a tu oración de la manera que Él quiere. Una cosa sí es segura. La Biblia dice que Él va a responder mucho más abundantemente y mucho más maravillosamente tu oración que aquello que tú le has pedido o has pensado. Eso quiere decir que hay una gran probabilidad de que Dios responda a tu oración de una manera diferente a la que tú le has pedido. Por lo tanto, no puedes prejuiciarte y de inmediato decir, hey, eso no es respuesta de Dios, esa no es bendición de Dios, eso no es de Dios. No lo hagas. No lo hagas, porque estarás cometiendo un grave error. La Biblia dice, y la Biblia nos enseña, y con esto termino nuestra incursión en esta noche a través de corazón a corazón. Pero dice que cuando el pueblo de Jehová entró a la tierra prometida, se dio cuenta o volvió diciendo, esa es tierra que traga a sus moradores, porque hay avispas que se están comiendo a esa gente. Hay un tipo de animal que se lo está comiendo todo, desde la gente hasta los sembrados, hasta la comida, hasta el ganado. Ellos se olvidaron que Dios les había dicho a ellos que Él enviaría avispas contra los enemigos. Entonces ellos estaban viendo algo que era real, pero lo estaban interpretando con su mente carnal y con el conocimiento temeroso que ellos tenían constantemente. Tú debes de aprender a confiar no solamente en que Dios te va a contestar la oración, sino la manera en que Él te la va a contestar. Es mi oración en esta noche que esta palabra te permita incrementar tu fe por romper con ciertos prejuicios que tanto el hombre como tu propia mente han llevado a detener el fluir milagroso en tu vida. Que si Dios te va a contestar, óyeme bien, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Es más, probablemente ya lo está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer? Eso le pertenece
a Él. En tantos años que yo tengo sirviéndole al Señor, le sirvo al Señor desde los 15 años de edad. El Señor no me ha dejado de sorprender ni una sola vez. Los milagros son cada vez más maravillosos y más desconcertantes para mí. Cuando voy a plataformas alrededor del mundo entero y tenemos cruzadas de milagros, la gente me ve literalmente quebrarme y partirme en pedazos cada vez que veo un milagro. Y no es show, no es un show emocional. Es simplemente que me sorprende las cosas que Dios hace. Me quedo partido en mil pedazos. No soy yo que lo hago, es Él. Y Él siempre busca la manera de sorprender con algo distinto, con algo creativo, con algo maravilloso. Los astrónomos, no hay mucha diferencia entre una palabra y otra gramaticalmente, pero sí la hay espiritualmente. Astrónomo es el científico, astrólogo es el que pretende ser, sabrá Dios. Ahora bien, los astrónomos siempre estudiaban los llamados hoyos negros del universo y nadie sabía lo que era esto. Incluso lo consideraban peligrosos porque eran esferas en el universo, en el firmamento, que se podían llevar planetas enteros y estrellas. Hasta que ellos no pudieron incursionar en algunos de ellos, no se dieron cuenta exactamente qué pasaba en estos vortex, en estos hoyos negros. Últimamente ellos se han dado cuenta que es que el universo continúa expandiéndose, que continúa creciendo, que nunca ha parado de crecer. Y a veces las mismas estrellas que entran allí son prácticamente, según ellos, materia prima que se